solucionar otros problemas. ¿Listo? Entonces, una primera propiedad de los exponentes establece que si yo tengo dos expresiones que tienen el mismo exponente, lo que hago es multiplicar las bases. Entonces 5 por 2 tendría 2 por 5 y dejo el mismo exponente. Eso quiere decir que nos quedaría 10 a la 5. Eso nos permite saber que si yo tengo al revés un número que sea compuesto, vamos a decir por ejemplo 10, lo vamos a elevar, bueno, ya hicimos ese con 10, entonces vamos a hacer como un 6 elevado a la 7, yo lo puedo descomponer ese 6 y sería 3 por 2 elevado a la 7, y por último yo puedo decir que eso es 3 a la 7 por 2 a la 7. Si se dan cuenta, es la operación viceversa, o la operación inversa a lo que hicimos al comienzo. ¿Listo? Vamos a ver un segundo. Es que cuando tengo la misma base, pues si yo tengo 5 a la 7 y tengo 5 a la 4, eso me dará 5 a la 11. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es sumar los exponentes para hallar un exponente final. Y si yo tengo, contrario, vamos a exagerar, un 7 a la 20, ese lo puedo descomponer en cuantos números yo necesite de acuerdo al problema que se me haya planteado. Por ejemplo, yo puedo decir que eso es 7 a la 10 por 7 a la 4 por 7 a la 2 por 7 a la 3, se me ocurre a mí, por 7. Si nosotros hicimos todo eso bien, esa suma, aplicando esta propiedad que vemos a este lado, nos tiene que volver a dar 20. Vamos a revisar y entonces tenemos 10 y 4 14 y 2 16 y 3 19 y 1 20 y eso me tiene que dar esto. Eso nos va a servir más adelante para algunos otros problemas que vamos a encontrar en la matemática. Tenemos una tercera propiedad y es cuando yo tengo la misma base, pero los exponentes los tengo en el numerador y el denominador. Entonces cuando yo tengo eso, lo que yo tomo es, como tienen la misma base, cojo los exponentes y los resto. Entonces me da 7 elevado a la 5 menos 2 y es igual a 7 a la 3. Esa sería otra propiedad. Vamos a ver una siguiente propiedad y es cuando yo tengo elevado a otra expresión, otro exponente. En este caso se multiplican los exponentes. Me daría 5 elevado a la 15. Y de igual manera, cuando yo tengo varios dentro de un paréntesis, ejemplo 2 a la 4 por 3 a la 2, y yo lo elevo a un exponente diferente, cada uno de estos se multiplicará y nos dará 2 a la 16 por 3 a la 8. Hay cosas que no se pueden hacer con los exponentes y que a veces nos encontramos, entonces hay que tener cuidado en esto. Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la 5 por 5 elevado a la 3, aunque parezca que tiene algo parecido, las bases son diferentes y los exponentes son diferentes. Por esa razón, dentro de las propiedades de los exponentes, no se puede hacerla. Sabiendo esto, vamos a resolver un problema utilizando esas propiedades que vimos anteriormente. Y dice 3 elevado a la 2 y elevado a la 5 por 3 elevado a la 2 por 4 elevado a la 2 y todo eso elevado a la 3 por 11 elevado a la 7 elevado a la 2 por 2 elevado a la 4 sobre 5 elevado a la 3
por 2 elevado a la 2. Todo eso lo vamos a elevar a la 2. Y por último multiplicamos por 11 elevado a la 3. El primer paso es identificar cuáles de estos números son compuestos. En este caso el único número que es compuesto es el 4. Entonces vamos a reducir y vamos a ir mirando poco a poco este. Entonces decimos que vamos a ir aplicando una a una las propiedades. La primera nos decía que multiplicáramos los exponentes cuando están en paréntesis, entonces sería 3 elevado a la 10 por, vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, 3 a la 2 por 2 elevado a la 2, que es ese 4, elevado a la 2 a la 3, luego multiplicamos por 11 elevado a la 14, que sí lo podemos resolver ya, y por último por 2 elevado a la 4, sobre, y aquí nos damos cuenta con lo que vimos anteriormente, que ahí podemos ir multiplicando cada uno de los exponentes, y tendríamos 5 elevado a la 5 elevado a la 6, 2 elevado a la 4 y 11 elevado a la 3. Seguimos resolviendo, vamos paso a paso. Entonces nos quedaría 3 elevado a la 10, ese por el momento lo dejamos quieto. Vamos a hacer una operación rápida, entonces el que está interno, primero vamos a multiplicar el 3, entonces 2 por 3, 6 y tendríamos 3 elevado a la 6. Este que envolví o que puse en un círculo, entonces sería 2 por 2, 4. Y ese lo vamos a multiplicar por el 3 que está afuera. Y nos quedaría 2 elevado a la 12. Y luego ya nos queda 11 elevado a la 14 y 2 elevado a la 4. Abajo, como no tenemos bases iguales, tendríamos 5 elevado a la 6, 2 elevado a la 4 y 11 elevado a la 3. Por último, vamos a encontrar todos los que tengan las bases iguales para operar tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a comenzar de menor a mayor. Entonces tenemos 2 elevado a la 12 y 2 elevado a la 4 nos daría 2 elevado a la 16. Luego vamos a ver los 3. Entonces teníamos 3 elevado a la 10 y 3 elevado a la 6 sería 3 elevado a la 16. Y por último tendríamos el 11 que estaría elevado a la 14. Tenemos 11 elevado a la 14. Y abajo vamos a mirar qué tenemos. Tenemos el que todos tienen una base diferente. Entonces tenemos a la 16, 3, a la 6, 2 elevado a la 4 y 11 elevado a la 3. Por último, entonces vamos a reducirlo para que nos dé el espacio para trabajar. Y por último vamos a tomar este, que es el que estamos trabajando, y hay dos formas de trabajar. Como la idea es que vamos a hacer la reducción mínima en cada uno de los factores, tendríamos que tomamos las mismas bases en el numerador y denominador, y 2 a la 16 menos 2 a la 4, entonces nos daría 2 a la 12. El 3 no tiene un par ahí en el denominador, entonces 3 a la 16. El 11 tiene 14 arriba y 3 abajo, entonces nos daría 11 a la 11. Y por último tenemos que abajo nos quedaría solamente 5 a la 6. Este sería nuestro resultado, nuestra respuesta final a hacer la reducción. Aquí arriba, sin embargo, se pueden dar cuenta que si yo hubiera tomado estos dos, yo podría haber unido esos dos diciendo que sería 5 elevado a la 10, perdón, 6 elevado a la 16 por 11 elevado a la 14
sobre 5 elevado a la 6 por 2 elevado a la 4 por 11 elevado a la 3. Sin embargo, pues como la idea es hacer la reducción hasta su mínima expresión de cada uno de esos factores, es preferible dejar la respuesta que habíamos dejado en la parte inferior. Espero se haya entendido. Hasta la próxima.